Bueno, mi nombre es Nicolás Cárdenas y voy a hacer la respuesta a la pregunta: ¿puede la literatura autobiográfica funcionar como forma de conocimiento histórico? Para esto voy a plantear dos elementos claves. En términos de TDC voy a hablar un poco de la interpretación en cuanto a cómo el autor de conocimiento llega a conclusiones asertivas de los sucesos que están pasando. Y en cuanto al concepto literario voy a hablar un poco de la representación, de cómo se presentan los contextos, los acontecimientos en un texto literario. Hablando un poco de la obra de Arnaud, el acontecimiento, habla un poco del aborto en la década de los 60, de cómo la mujer vive estigmatizada, del rol de la mujer es muy por debajeado por lo de los hombres, y básicamente que la cuestión del aborto era ilegal, no era moralmente considerada, y cualquier tipo de práctica relacionada a eso pues era considerada impune. Habían leyes en Francia que obviamente lo penalizaban, y también había mecanismos sociales de los hombres y la sociedad en general que penalizaba ese tipo de acciones, como los doctores y demás personajes que se mencionan en la obra. Entrando en materia, mi primer elemento clave es la documentación social. Básicamente, un relato que es autobiográfico funciona como una reconstrucción de la memoria, un evento que es reflexivo, porque no es la memoria en sí de la experiencia, sino es como el autor después del evento reflexiona y toma una interpretación crítica de lo que sucede en la obra. Es por esto que considero que el acontecimiento de Arnaud es parte de la documentación social del contexto en Francia, porque regla las condiciones en las que el personaje se ve sometido, los valores y las experiencias. Cuanto a las condiciones, que obviamente la clandestinidad del aborto pues cuestionaba un poco los temas de salubridad, que habían personas que lo hacían en espacios que no eran en el marco legal, y obviamente eso condicionaba la salud de la persona, de la mamá y también de los demás. Cuanto a los valores, se puede decir un poco que el tema del aborto era un tabú, se considera un tema que no se podría hablar abiertamente, y que en varios personajes se ve, digamos, que es un tema a evitar, del que la gente no habla. Es una representación focalizada del evento. Para mi segunda idea, quiero hablar un poco más a profundidad de la memoria reconstruida. ¿Por qué? Porque parte del relato tiene dos partes. La primera, que se ve Ernaud, la autora del texto, desde la parte joven, desde ella en la acción, de cómo ella vivió las cosas, qué fue lo que sucedió alrededor con los personajes, cómo es que conoce a tal médico, cómo es que conoce a los demás personajes en su recinto universitario. Pero también hay partes que usualmente están señaladas o en un párrafo concreto o en paréntesis, en la que ella habla desde el futuro. ¿Y eso qué significa? Pues que ella hace un poco de acotaciones sobre el pensamiento que ella misma reflexiona sobre eso en el mismo relato, en las que ella considera que hay momentos para determinar esa subjetividad de las emociones y darle un valor crítico, y así producir conocimiento histórico. Como la tercera idea, quiero hablar de la simbología del cuerpo femenino. Es muy evidente que hay personajes, no solo la protagonista, sino varias mujeres mencionadas, que cumplen un rol para construir ese símbolo de la mujer, ese símbolo del cuerpo femenino. Quiero decir una cita que dice: la enfermera del crew me puso una inyección por la tarde sin hacer un solo comentario, y otra por la mañana siguiente. Aquí quiero llegar con esto. Quiero llegar a que el cuerpo, la autora ve el cuerpo como un archivo que atrae las cosas, que las guarda y las almacena. Y ese tipo de cosas que almacena son las prácticas que hace, todos los síntomas, los dolores por los que la autora y demás personajes en la obra han sufrido a la hora de estar embarazadas y a la hora de abortar. Cuando se dice que una inyección y no hubo comentarios, también deja mucho que ver de la interpretación y de la reflexión que hace la sociedad en esa época en Francia sobre el cuerpo de la mujer. Se ve que no está bien valorada, que se puede tratar de cualquier manera inmoral respecto al cuerpo de la mujer si está embarazada, y básicamente que las prácticas que se hacen para enfrentar el aborto y los síntomas que se evidencian, a pesar de que son dolores y son emociones y sensaciones que hacen parte sobre la mujer, se ven como estigmatizadas por el dolor mismo de la mujer por querer abortar, entendiéndolo de otra manera, que
se busca cualquier cosa para generar el aborto clandestino. Y que no importa el dolor, no importa las consecuencias, no importa lo que pase, si esos dolores se van y si se busca quitar el embarazo, pues esa es la manera, como se evidencia un poco en el último fragmento, donde después del aborto de esta señora se le corta el cordón umbilical y se está desangrando, evidenciando que evidentemente el cuerpo de la mujer como no es apreciado tanto en el sentido de la salud y como de la unidad de la persona. También quiero hablar del tono del relato. A lo largo del relato, la autora fue muy precisa en el tono, y fue un tono sobrio, un tono que no desvela tanta subjetividad en cuanto a las emociones. No es muy precisa sobre las emociones que ella sintió, sino que es muy autocrítica y muy reflexiva y muy controlada ahora a decir sus ideas. Esto muestra un poco la claridad y la directez del relato. Y así funciona el conocimiento histórico, básicamente, que es una observación. No es algo tan subjetivo y medido de la experiencia, sino que es algo controlado y reducido a la interpretación para contar las emociones. Y yo como un interpretador de la obra, veo que la emoción se torna en un argumento histórico. Así como esa indecisión de la mujer, digamos que las ansiedades, la incapacidad de ella contar sus experiencias sobre el aborto, es un argumento histórico que desvela cómo funciona la sociedad de Francia en la década de los 70. Así quiero terminar un poco esta reflexión acotando un poco que una autobiografía es una memoria construida, que la reflexión y el estar consciente de la autora sobre el texto desvela pues las prácticas invisibles que digamos que se rellenan en la obra.